El único sonido es el de una piedra pesada, circular, que gira con una lentitud agónica, aplastando el grano y el silencio por igual. La oscuridad es total, un manto espeso que ahoga la vista y agudiza el oído. Se oye el arrastrar de cadenas, el roce metálico contra un suelo polvoriento y una respiración profunda, rota, la de un animal de carga al límite de sus fuerzas. Si pudieras encender una antorcha en esta mazmorra de Gaza, la luz revelaría una figura que desafía la razón. Un hombre de proporciones monumentales, con la espalda y los hombros cubiertos de cicatrices frescas y antiguas, empapado en un sudor que traza surcos en la mugre de su piel. Está encadenado a la piedra de molino, forzado a dar vueltas en un círculo sin fin. Pero lo más terrible no son las cadenas ni las heridas, son sus ojos, o más bien, las cuencas vacías y ensangrentadas que miran a la nada. Le habían quitado la vista, pero solo entonces, en esa negrura impuesta, empezó a ver. ¿Cómo es posible que el hombre elegido por Dios para liberar a Israel, el juez invencible, acabara aquí, convertido en el entretenimiento de sus peores enemigos? Esta es la historia de cómo la mayor fortaleza puede convertirse en la más trágica debilidad. Es la crónica de una caída tan profunda que parecía no tener retorno. Para entender el final, debemos volver al principio de la catástrofe. No a su nacimiento milagroso ni a sus hazañas legendarias, sino al momento exacto en que todo se quebró. Sucedió en el Bundosen Valle de Sorek, en el regazo de una mujer llamada Dalila. El aire de la noche era cálido, perfumado con las flores del valle, pero dentro de aquella habitación se estaba gestando la más fría de las traiciones. Sansón dormía, agotado no por la batalla, sino por la insistencia de la mujer a la que le había entregado el corazón. 3 veces le había mentido sobre el secreto de su fuerza, y 3 veces ella lo había intentado entregar a los príncipes filisteos. Pero la 4ª vez, vencido por su ruego y su propia soledad, cedió. Le confesó el secreto de su consagración, le habló del voto nazireo, de la navaja que nunca había tocado su cabeza. Le entregó la llave de su alma, creyendo que era una prueba de amor. Y mientras dormía, vulnerable por primera y última vez en su vida, ella susurró la señal. No despertó con el calor de una caricia, sino con el frío metálico de unas tijeras rozando su cuello. El sonido suave de las cuchillas cortando las 7 trenzas de su cabello fue el preludio del estruendo de su mundo al derrumbarse. Abrió los ojos y vio las sonrisas burlonas de los señores filisteos rodeándole, mientras Dalila contaba las monedas de plata, el precio de su vida. Su reacción fue instintiva, un reflejo forjado en 100 batallas. Un rugido de pura furia brotó de su pecho. Se puso en pie de un salto, dispuesto a romper las cuerdas como si fueran hilos, listo para desatar el poder del Espíritu de Dios que tantas veces lo había investido. Pero esta vez no ocurrió nada. Sus músculos, antes duros como la roca, se sintieron extrañamente blandos. La fuerza sobrenatural que conocía tan bien como su propio nombre no acudió a su llamada. Tiró de las ataduras, pero no cedieron. El libro de los jueces lo describe con una frase que hiela la sangre, un epitafio para el héroe vivo, y él no sabía que el Señor se había apartado de él. Piensa en esto por un momento. La mayor agonía de Sansón en ese instante no fue la traición de la mujer que amaba, no fue la humillación de ser capturado por hombres a los que había derrotado por miles, ni siquiera fue la pérdida de su cabello. El verdadero horror, el que destrozó su espíritu, fue el silencio, el ensordecedor y absoluto silencio de Dios en el momento en que más lo necesitaba. El poder no residía en su pelo y él, en su arrogancia, lo había olvidado. El cabello era solo el símbolo externo de un pacto interno, un pacto que él mismo había profanado al entregar su secreto a los enemigos de Dios por satisfacer un deseo carnal. El Señor no lo abandonó por capricho. Sansón se había alejado de él paso a paso, mujer tras mujer, imprudencia tras imprudencia, hasta que finalmente cruzó una línea de no retorno. Casi nadie percibe que la tragedia de Sansón no comenzó en el regazo de Dalila, sino mucho antes. Comenzó cada vez que usó su don divino para su propia vanagloria, cada vez que se acercó al peligro filisteo por placer en lugar de por propósito.
cada vez que confundió el poder de Dios con su propio poder. Su fuerza era un préstamo, pero él había empezado a creer que era de su propiedad, y ahora la deuda había vencido. Y tú que me escuchas, ¿alguna vez has sentido ese silencio? ¿Has clamado en medio de una prueba, esperando una respuesta, una señal, una fuerza que no llega? Quizás, como Sansón, has confiado demasiado en tus propios dones, en tu inteligencia, en tu experiencia, olvidando la fuente de la que emanan. Si es así, esta historia es también para ti. Sigue escuchando, porque la caída de Sansón nos enseña una lección vital sobre la debilidad humana, pero también sobre una soberanía divina que puede usar hasta nuestros peores fracasos para cumplir su plan perfecto. Los filisteos lo ataron, y él, que había roto cadenas de bronce como si fueran de paja, no pudo resistirse. Se rieron en su cara, la cara del terror de las 5 ciudades, ahora pálida por la conmoción y la desesperación. Lo arrastraron fuera de la casa, hacia la luz del amanecer que revelaba su vergüenza a todo el valle. El juez de Israel, el libertador prometido, era ahora un prisionero, y mientras lo llevaban encadenado hacia Gaza, hacia la prisión y el molino, una pregunta debió de martillear su mente con cada paso doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me has abandonado? No sabía que su viaje a la oscuridad apenas comenzaba. Los filisteos no se conformarían con capturarlo. Querían aniquilar no solo su cuerpo, sino el símbolo que representaba. Querían demostrar a Israel que su Dios era impotente ante el dios Dagón, y para ello le infligirían una crueldad diseñada para destruir su última pizca de esperanza. Creían que al cegarlo, lo destruirían por completo, pero en esa oscuridad que estaban a punto de imponerle, una semilla de la justicia divina, invisible y silenciosa, comenzaba a germinar. Su mayor humillación se convertiría, sin que ellos lo supieran, en el primer paso hacia su redención final. Para comprender la profundidad de la caída, debemos medir la altura desde la que se precipitó. La historia de Sansón no comienza en la oscuridad de una celda, sino en la luz cegadora de una promesa divina, en un tiempo en que Israel gemía bajo el yugo de los filisteos. Durante 40 años, el pueblo elegido había dado la espalda a su Dios, y Dios en su justicia los había entregado en manos de sus enemigos. Los filisteos, un pueblo del mar, guerreros feroces con carros de hierro y una organización militar implacable, dominaban la tierra. La esperanza era una brasa, casi extinguida. En este paisaje de opresión y silencio espiritual vivía un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su vida estaba marcada por una tristeza silenciosa. Su esposa era estéril. En aquella cultura, la esterilidad no era solo una condición médica, era una vergüenza, una señal de un destino incompleto, casi una maldición. Pero es precisamente en los lugares de mayor aridez humana donde Dios elige sembrar sus milagros. Un día, mientras la mujer de Manoa estaba en el campo, una figura de luz se le apareció. No era un hombre común. Su semblante era como el de un ángel de Dios, terrible en gran manera. El mensaje que trajo era tan imposible como la propia aparición. Le dijo: «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este niño», le explicó el ángel, «sería diferente. Sería un nazireo, consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Las reglas eran estrictas, un pacto visible de separación para un propósito invisible. No bebería vino ni sidra, no comería nada inmundo. Y lo más importante, la señal externa de su consagración: ninguna navaja tocaría jamás su cabeza. Su largo cabello no sería una elección de estilo, sino un testimonio viviente de su voto». Y el ángel concluyó con la promesa que encendería la llama de la esperanza en Israel, porque él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta promesa es la clave de todo. Sansón no nació para ser simplemente fuerte. No nació para la gloria personal ni para satisfacer sus propios impulsos. Nació con una misión divina: ser el instrumento de Dios para iniciar la liberación de su pueblo. Cada gramo de su fuerza sobrenatural estaba ligado a este propósito. Su vida entera debía ser un acto de adoración, una demostración del poder de Dios obrando a través de un hombre consagrado. El niño nació y le pusieron por nombre Sansón, que significa pequeño sol o el que sirve, y el niño creció.
y el Señor lo bendijo. El libro de los Jueces nos dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Imagina a un joven descubriendo que posee una fuerza que desafía toda lógica, una fuerza que no proviene de sus músculos, sino de una fuente externa que lo inunda en momentos clave. Su primer encuentro documentado con este poder fue tan salvaje como la fuerza misma. De camino a Timnat para tomar por esposa a una mujer filistea, un león joven vino rugiendo contra él. Sansón, sin nada en sus manos, lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Este acto es más que una hazaña, es su imagen símbolo. Sansón era como un león entre los hombres, poderoso, indomable, solitario y a menudo guiado por sus apetitos. Su fuerza era un rugido que aterrorizaba a sus enemigos, pero su carácter, como el de un león salvaje, carecía de la disciplina que su llamado requería. Caminaba solo, a menudo despreciado por su propio pueblo, que no entendía sus métodos impulsivos. Él era la respuesta de Dios a la opresión, pero era una respuesta violenta, impredecible y peligrosa. La historia de su matrimonio con la mujer de Timnat ya revela las grietas en su carácter. Ignorando el consejo de sus padres, insistió en casarse con una enemiga de su pueblo, diciendo: «Esta agradó a mis ojos». Su deseo personal se antepuso a la sabiduría y a la separación que su voto exigía. Durante la fiesta de bodas, propuso un acertijo relacionado con el león que había matado, y cuando los filisteos no pudieron resolverlo, coaccionaron a su esposa para que les revelara la respuesta. La traición de ella desató la furia de Sansón. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder y descendió a Ascalón. Mató a 30 hombres, tomó sus despojos y pagó la apuesta. Pero su corazón estaba lleno de ira, no de un celo santo. Usó el poder de Dios para saldar una cuenta personal. Este patrón se repetiría una y otra vez. Su vida se convirtió en una serie de provocaciones personales contra los filisteos, impulsadas por la venganza y el orgullo, en lugar de una campaña estratégica de liberación. Cuando descubrió que su suegro había entregado a su esposa a otro hombre, su reacción fue quemar los campos de los filisteos, atando antorchas a las colas de 300 zorras. Fue un acto de sabotaje masivo, pero nacido de una herida personal. Los filisteos respondieron quemando a la mujer y a su padre, y Sansón, a su vez, los hirió con gran mortandad. Era un ciclo de violencia que, aunque debilitaba a los filisteos, carecía del liderazgo espiritual que Israel necesitaba. Su propio pueblo, los hombres de Judá, estaban tan aterrorizados por las consecuencias de sus actos que 3000 de ellos subieron para arrestarlo y entregarlo a los filisteos. No lo veían como un libertador, sino como un problema. En esa cueva en la peña de Etam, Sansón se enfrentó al rechazo de aquellos a quienes debía salvar. Aceptó ser atado, pero les advirtió que no lo mataran ellos mismos. Cuando los filisteos lo vieron atado, gritaron de júbilo. Creían que su amenaza había sido neutralizada, pero entonces, una vez más, el Espíritu del Señor vino sobre él. Las cuerdas que ataban sus brazos se volvieron como lino quemado por el fuego y se deshicieron de sus manos. Encontró una quijada de asno fresca, un arma improbable, y con ella mató a 1000 hombres. En la cima de su victoria, exclamó: «Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres». Su grito de triunfo revela su orgullo. Habla de lo que él ha hecho. Sin embargo, inmediatamente después de esta hazaña, la realidad de su dependencia se hizo brutalmente clara. Estaba a punto de morir de sed. En su desesperación, clamó al Señor por primera vez en mucho tiempo, no con arrogancia, sino con necesidad. Y Dios, en su misericordia, abrió una hondonada y brotó agua. Este momento debió ser una lección crucial. La fuerza no era suya, la vida no era suya. Todo era un regalo, pero fue una lección que olvidaría demasiado pronto. Y nosotros somos tan diferentes. ¿Cuántas veces usamos los dones que Dios nos ha dado, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestra fuerza, como si fueran de nuestra propiedad? Nos enorgullecemos de nuestros logros, de nuestras quijadas de asno, olvidando que cada latido del corazón y cada aliento son un regalo del dador de la vida. Celebramos la victoria, pero solo en la desesperación de la sed recordamos clamar a la fuente.
La historia de Sansón es un espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos usando los dones de Dios para su propósito o para el nuestro? Su fama se extendió como el fuego. Durante 20 años juzgó a Israel, actuando como una barrera solitaria contra la opresión filistea. Pero su debilidad interna, su apetito por lo prohibido seguía siendo su talón de Aquiles. Desafió a sus enemigos abiertamente, no solo en el campo de batalla, sino en sus propios territorios. Fue a Gaza, una de las 5 ciudades principales de los filisteos, y entró en casa de una prostituta. Sus enemigos lo supieron de inmediato y rodearon la casa planeando matarlo al amanecer. Estaban seguros de que lo tenían atrapado, pero Sansón, en un acto de pura arrogancia y poder, se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y su cerrojo, se las echó al hombro y las llevó hasta la cima de un monte. No fue una retirada estratégica, fue un acto de desprecio. Estaba demostrando que podía entrar en su fortaleza más segura, tomar lo que quisiera y salir burlándose de ellos. Se sentía invencible, intocable. Creía que podía jugar en el territorio del enemigo, romper las leyes de Dios y las de los hombres, y aún así conservar el poder divino que se le había confiado. Esta arrogancia fue la que lo cegó, mucho antes de que los filisteos le arrancaran los ojos. Su ceguera espiritual le impidió ver que cada paso que daba hacia las mujeres filisteas era un paso lejos de su consagración, un paso hacia la trampa que finalmente se cerraría sobre él. Confundió la paciencia de Dios con su aprobación. Creyó que el poder fluiría incondicionalmente, sin importar cómo viviera. No entendió que la fuerza no estaba en su cabello, sino en el pacto que su cabello representaba. Y un pacto profanado es un pacto roto. Así, cuando llegó al valle de Sorek y posó su cabeza en el regazo de Dalila, no fue un error aislado. Fue la culminación de toda una vida de compromisos, de deseos indisciplinados y de un orgullo que lo había convencido de que era la fuente de su propio poder. Estaba listo para la caída, preparado por sus propias decisiones. La promesa de su nacimiento seguía vigente en el cielo, pero en la tierra, el hombre elegido para cumplirla estaba a punto de traicionarla de la manera más íntima y devastadora posible. El niño de la promesa, el león de la tribu de Dan, se había convertido en un hombre que caminaba voluntariamente hacia su propia destrucción. Lo que vendría a continuación parecía negar cada una de las promesas que el ángel había pronunciado en el campo de Sora, llevando al elegido de Dios a un abismo tan profundo que la redención parecía una fantasía imposible. La captura no fue un final, fue el preludio de un horror inimaginable. Los príncipes filisteos, embriagados de victoria, no se conformaron con atar al gigante. Querían desmantelarlo, pieza por pieza, hasta que no quedara nada del hombre que había sido el terror de sus ciudades. Lo arrastraron por los caminos polvorientos hacia Gaza, el corazón de su poder. Cada paso era una nueva humillación. La gente salía de sus casas para verlo, para escupirle, para lanzar piedras al león ahora enjaulado. Él, que había caminado por esa misma ciudad con una arrogancia desafiante, ahora avanzaba con la cabeza gacha, el sonido de sus cadenas marcando el ritmo de su vergüenza. Su mente era un torbellino de confusión y dolor. El silencio de Dios era más pesado que las cadenas de bronce que ceñían sus muñecas. Buscaba esa voz familiar, esa oleada de poder que siempre acudía en su auxilio, pero solo encontraba un vacío desolador. ¿Era esto una prueba? ¿Un castigo? ¿O era el final definitivo? La traición de Dalila dolía, pero la ausencia de Dios lo aniquilaba. Era como si el sol hubiera sido borrado del cielo, dejando solo un frío existencial que calaba hasta los huesos. Llegaron a Gaza y allí, en la plaza pública, se llevó a cabo el acto de crueldad más simbólico. No bastaba con su captura. Tenían que asegurarse de que nunca más volviera a ser una amenaza. Tenían que arrancarle la fuente de su lujuria, la misma que lo había llevado a su perdición. Los soldados lo sujetaron con fuerza, y mientras la multitud aullaba de placer sádico, le arrancaron los ojos. El hombre cuya vida había sido guiada por lo que agradó a sus ojos, ahora estaba condenado a una oscuridad perpetua. Su último atisbo de luz fue el brillo del metal al rojo vivo acercándose a su rostro, seguido de un dolor tan agudo, tan total, que su grito se ahogó en su propia garganta.
La oscuridad física que lo envolvió fue absoluta, pero era solo un reflejo de la negrura que ya había consumido su alma. Creían que al cegarlo, lo habían destruido. Pensaban que un Sansón sin vista era un Sansón sin poder, un león sin garras ni dientes. No entendían que al quitarle la visión del mundo, lo estaban forzando a mirar hacia adentro por primera vez en su vida. En esa negrura impuesta, despojado de todo orgullo y distracción, comenzaría el viaje más largo y doloroso de su existencia, el viaje de regreso a sí mismo y a su Dios. Pero ese camino estaba aún muy lejos. Lo arrojaron a una mazmorra, un agujero húmedo y fétido bajo la ciudad, y allí lo encadenaron a la piedra de molino, el trabajo más bajo, reservado para los animales o los esclavos más despreciados. El hombre más fuerte del mundo, el libertador de Israel, ahora giraba en círculos sin fin, moliendo el grano para el pan de sus captores. Día tras día, la misma rutina aplastante, el peso de la piedra, el roce de las cadenas, el eco de las burlas de los guardias. El silencio de Dios persistía, un compañero constante en su miseria. Cada vuelta del molino era un tormento. Su cuerpo, antes un templo del poder divino, ahora era una masa de dolor y agotamiento. Sus hombros se llagaron por el yugo, sus manos se despellejaron por el esfuerzo. Pero el tormento físico no era nada comparado con el mental. Con cada círculo, su mente reproducía sus fracasos. Veía el rostro de Dalila, no con amor, sino con el veneno de la traición. Oía las risas de los filisteos. Recordaba sus propias palabras arrogantes, sus hazañas realizadas para su propia gloria. Cada grano de trigo que caía bajo la piedra parecía un recordatorio de las bendiciones que él había pulverizado. El sistema de sus enemigos era implacable. No solo lo habían derrotado militarmente, ahora lo estaban despojando de su identidad. Ya no era Sansón, el juez. Era el esclavo ciego, el hazmerreír de Gaza. Su existencia se convirtió en una herramienta de propaganda para el dios Dagón. Los sacerdotes filisteos proclamaban que su ídolo, mitad hombre y mitad pez, había demostrado ser más fuerte que el Dios de Israel. La humillación de Sansón era la supuesta victoria de la idolatría sobre la fe verdadera. Su fracaso no era solo personal, era una mancha en el nombre de Yahvé ante las naciones paganas. Su conflicto interno se agudizó hasta el límite de la locura. Una parte de él clamaba venganza, un fuego de odio que ardía bajo las cenizas de su desesperación. Otra parte se hundía en la autocompasión, preguntándose por qué un Dios de amor permitiría tal sufrimiento. ¿No había sido él el elegido, el niño de la promesa? ¿Cómo podía una historia que comenzó con la visita de un ángel terminar en este infierno circular y oscuro? La promesa parecía una broma cruel. Se sentía abandonado, traicionado no solo por la mujer que amaba, sino por el Dios al que estaba consagrado. Llegó a su punto de quiebre. Hubo días en los que el deseo de morir era tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo? ¿Para qué seguir girando esta piedra? El silencio de Dios se había vuelto tan normal que había dejado de esperar una respuesta. Aceptó su destino. El león de Dan estaba domesticado. El sol de Israel se había extinguido. En su corazón, la esperanza murió. Se rindió a la oscuridad, al dolor y al olvido. Creía que su historia había terminado, que sería recordado solo como una advertencia, como el juez que lo tuvo todo y lo perdió por nada. Y tú que me escuchas, ¿alguna vez has estado en esa mazmorra? Quizás no una literal, con cadenas y una piedra de molino, pero sí una prisión del alma, un lugar donde tus fracasos giran en tu mente sin cesar, donde el silencio de Dios es ensordecedor y la esperanza parece una fantasía infantil. Quizás un error, una traición o una serie de malas decisiones te han llevado a un punto en el que crees que estás más allá de la redención, que tu propósito se ha perdido para siempre. Si te has sentido así, si estás ahí ahora, presta atención, porque es precisamente en el punto más bajo, cuando toda fuerza humana se agota, donde a menudo comienza la obra más profunda de Dios. Mientras Sansón se hundía en la desesperación, algo imperceptible estaba sucediendo, algo que ni él ni sus carceleros notaron al principio. El libro de Jueces nos da una pista,
una frase casi susurrada en medio de la tragedia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. No fue un milagro repentino, no fue una explosión de poder, fue un crecimiento lento, natural, casi insignificante. Un recordatorio silencioso de que, aunque el hombre había roto el pacto, la fidelidad de Dios no se había extinguido por completo. El cabello en sí no tenía poder, nunca lo tuvo. Era el símbolo de una consagración, y su lento crecimiento era la señal débil, el primer susurro de Dios después de un largo silencio. No era una promesa de liberación inmediata, sino una evidencia de que la gracia seguía obrando en la oscuridad. Dios no había terminado con él. Su propósito para Sansón no había sido cancelado, solo pospuesto y redirigido. El plan divino a menudo madura en el suelo de nuestro sufrimiento, lejos de la vista de nuestros enemigos y a veces incluso de la nuestra. Los meses pasaron. El cabello de Sansón creció y con él una semilla de algo nuevo comenzó a germinar en su alma. No era la antigua arrogancia, no era el orgullo de su propia fuerza, era algo más profundo, forjado en el fuego de la humillación. Empezó a orar de nuevo. No eran las oraciones exigentes de antes, sino susurros rotos en la oscuridad de la noche, peticiones de misericordia, no de poder, confesiones de su necedad, no excusas. En la ceguera y la esclavitud, su visión espiritual comenzó a aclararse. Comprendió que su fuerza nunca había sido suya, siempre fue un regalo, un préstamo para un propósito mayor que él había profanado para satisfacer sus propios apetitos. Mientras tanto, en el mundo exterior, la arrogancia de los filisteos alcanzaba su punto culminante. Convencidos de que su victoria era total y definitiva, decidieron organizar una gran celebración en honor a su dios Dagón. No sería una fiesta cualquiera, sería el mayor festival que se recordara, una demostración de poder para todas las naciones vecinas, y para coronar la celebración, tuvieron una idea que sellaría su destino. Decidieron sacar a Sansón de la prisión para que se convirtiera en el centro de su entretenimiento. La noticia llegó a la mazmorra. Los guardias se lo dijeron con sonrisas crueles. El esclavo ciego va a tener una audiencia. Vas a divertir a los príncipes y a todo el pueblo. Querían exhibirlo como un trofeo roto, un testimonio viviente de la supremacía de Dagón. Querían que su humillación final fuera un espectáculo público, una fuente de risa y escarnio para miles de personas. Mientras lo sacaban de su celda, sintiendo la luz del sol en su piel, por primera vez en mucho tiempo, una calma extraña se apoderó de él. El miedo había desaparecido, reemplazado por una resolución fría y clara. Los filisteos creían que estaban preparando el escenario para su mayor burla. No tenían ni idea de que, en su orgullo ciego, estaban construyendo el altar para el acto final y más devastador de la justicia del Dios al que habían desafiado. Lo llevaban al templo de Dagón para que los divirtiera, sin saber que estaban escoltando al instrumento elegido para ejecutar su juicio. El estruendo del templo de Dagón lo golpeó como una marea. Miles de voces, una cacofonía de cantos, gritos y risas borrachas que se mezclaban con la música estridente de flautas y tambores. El aire era denso, casi irrespirable, una mezcla del humo dulzón del incienso quemado en honor al ídolo, el olor a carne asada y vino derramado, y el sudor de una multitud compacta y febril. Para un hombre ciego, los sentidos se agudizan hasta el dolor. Sansón no veía la grandeza del templo, pero la sentía en el eco de las voces rebotando contra un techo lejano, en la vibración del suelo bajo sus pies descalzos, en el calor sofocante que emanaba de miles de cuerpos. Un joven siervo, probablemente no mucho más que un niño, tiraba suavemente de la cadena que unía sus manos. Su toque era incierto, una mezcla de miedo y curiosidad. Lo condujeron al centro del gran salón. Podía sentir el cambio en el ambiente, las voces más cercanas, las risas apuntando directamente hacia él. Lo exhibían. El gran león de Israel, el terror de las 5 ciudades, ahora era un animal de circo para el deleite de sus amos. Escuchó el tintineo de las copas de oro de los príncipes filisteos, sentados en un lugar de honor, probablemente en un balcón o plataforma elevada. Sus voces eran las más claras, las más cargadas de desprecio. «Miradlo», gritó uno de ellos,
y su voz fue amplificada por la acústica del lugar. El poderoso Sansón, ¿dónde está tu Dios ahora, destructor de nuestros campos? Una oleada de risas crueles recorrió la multitud. Alguien le arrojó algo que le golpeó en el pecho. Por el olor, supo que era un trozo de pan empapado en vino. Lo obligaron a hacer trucos absurdos, a levantar pesos que para él eran insignificantes, pero que a la multitud le parecían una demostración patética de su fuerza perdida. Cada movimiento era una humillación calculada. Lo hacían tropezar, lo empujaban de un lado a otro, y cada una de sus caídas era celebrada con un rugido de aprobación. En medio de aquel infierno de escarnio, algo extraordinario comenzó a suceder en el interior de Sansón. El fuego de la ira, que había ardido durante meses en la oscuridad de la prisión, se extinguió. La autocompasión, que había envenenado su alma, se disolvió. La desesperación que lo había llevado al borde de la nada dio paso a una calma gélida, a una claridad de propósito que no había sentido en toda su vida. En su ceguera física, su visión espiritual se enfocó con una precisión absoluta. Ya no veía su vida como una serie de victorias y fracasos personales. La veía como lo que siempre debió ser, una pieza en el gran tapiz del plan de Dios para Israel. Entendió que su fuerza nunca fue para su gloria, que sus victorias no eran para satisfacer su ego, que su vida no le pertenecía. Cada hazaña, cada acto de poder, había sido un préstamo divino para una misión que él, en su arrogancia, había pervertido. La traición de Dalila no fue la causa de su caída, fue solo el síntoma de una enfermedad que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo, el orgullo. El silencio de Dios no había sido un abandono, sino una consecuencia. Había sido el resultado de sus propias elecciones, el eco de su propia voz ahogando la voz de Dios. Y ahora, en el punto más bajo de su existencia, despojado de todo lo que creía que lo definía, finalmente estaba listo para escuchar de nuevo. No esperaba una voz audible, ni una visión celestial. La revelación que recibió no vino de fuera, sino de dentro. Fue una comprensión profunda y serena de que su historia aún no había terminado. Tenía un último acto que cumplir, un acto que no sería para su venganza, sino para la vindicación del nombre de Dios. Se inclinó hacia el joven siervo que lo guiaba, y su voz, apenas un susurro en medio del estruendo, llevaba el peso de una decisión irrevocable. «Por favor», dijo, «permíteme tocar las columnas sobre las que se sostiene esta casa, para que pueda apoyarme en ellas». El muchacho, quizás conmovido por una pizca de lástima o simplemente obedeciendo una orden que parecía inofensiva, lo guió a través de la multitud que se apartaba con desdén. Sansón sintió el cambio en el suelo bajo sus pies, la proximidad de una estructura masiva. El joven colocó sus manos sobre la piedra. Eran dos columnas colosales, el corazón estructural de todo el edificio. Estaban frías y ásperas al tacto, cubiertas por el polvo de los años. Eran reales, sólidas, el ancla que necesitaba en un mundo de caos. Puso su mano derecha en una y su mano izquierda en la otra. Allí, de pie entre los dos pilares que sostenían el templo del orgullo filisteo, Sansón cerró sus cuencas vacías e inclinó la cabeza. El ruido del festival se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. En el silencio de su alma, pronunció la oración más importante de su vida. No fue un grito de desafío, sino una súplica de un hombre completamente quebrado. «Señor Jehová», susurró, y las palabras eran solo para él. «Acuérdate ahora de mí». Analicemos esta frase por un momento. «Acuérdate de mí». No es la petición de un hombre que cree que Dios se ha olvidado de él. En el lenguaje bíblico, pedirle a Dios que se acuerde es un clamor para que actúe sobre la base de su pacto, de sus promesas. Es lo que Noé debió sentir en el arca cuando las aguas comenzaron a bajar, porque se acordó Dios de Noé. Es lo que Israel clamaba en Egipto, y Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La oración de Sansón no era un reproche, era una apelación a la fidelidad de un Dios que él mismo había sido infiel. Era reconocer: «Señor, yo he roto mi parte del pacto, pero tú eres un Dios que cumple sus promesas. Acuérdate de la promesa que hiciste a mis padres antes de que yo naciera. Acuérdate de tu pueblo oprimido». Luego continuó su oración:
y cada palabra revelaba la profundidad de su transformación. Y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, solamente esta vez. En esta frase reside la muerte de su arrogancia. Durante toda su vida había dado por sentada la fuerza, la había usado como si fuera un derecho inagotable. Ahora la pedía como un regalo, como una gracia inmerecida para una única y última ocasión. Reconocía que no la merecía, que no podía exigirla. Era la confesión de su total y absoluta dependencia. Ya no era el héroe que esperaba que el poder fluyera a través de él. Era el siervo que rogaba por una última oportunidad para ser útil. Y el propósito de esa fuerza ya no era ambiguo. Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. A primera vista, esto puede sonar como un deseo de venganza puramente personal. Y sin duda, el dolor de su ceguera era real y profundo. Pero en el contexto de su misión, sus ojos eran más que órganos de visión. Eran el símbolo de su caída, la prueba visible de la supuesta victoria de Dagón sobre Yahvé. Los filisteos no solo le habían arrancado los ojos a Sansón, habían intentado cegar el testimonio del poder de Dios en Israel. Al pedir venganza por sus ojos, Sansón estaba pidiendo la vindicación del honor de Dios. Estaba diciendo, que el mundo vea que la humillación de tu siervo no es la derrota de su Dios, que tu justicia sea tan visible como mi ceguera. Y tú, que me escuchas, ¿no es esta la oración que nace en el fondo de nuestro propio quebrantamiento? Cuando hemos agotado nuestras propias fuerzas, cuando nuestro orgullo ha sido pulverizado por las consecuencias de nuestras decisiones, cuando nos encontramos en nuestro propio templo de Dagón, rodeados por las voces que se burlan de nuestra fe. Es en ese momento, y solo en ese momento, cuando podemos orar con la misma sinceridad que Sansón. Señor, acuérdate de tu promesa, no de mi fracaso. Dame fuerzas, no porque las merezca, sino porque las necesito, y úsame solo una vez más, para que tu nombre sea glorificado a través de mi debilidad. La mayor fortaleza de Dios no se manifiesta en nuestra perfección, sino que a menudo se perfecciona en nuestra mayor debilidad. Mientras las últimas palabras de su oración se desvanecían en su espíritu, sintió que algo cambiaba. No fue un trueno del cielo ni la voz de un ángel, fue algo mucho más íntimo, un calor que comenzó en lo profundo de su pecho y se extendió como un fuego líquido por cada fibra de su ser. Era la respuesta. El silencio se había roto. El poder del Espíritu del Señor, esa fuerza familiar y abrumadora que lo había abandonado en el regazo de Dalila, volvió a él. Pero esta vez era diferente. No era la energía salvaje e indomable de su juventud. Era una fuerza tranquila, controlada, imbuida de un propósito sagrado y final. Sus músculos, atrofiados por meses de trabajo esclavo, se tensaron y se hincharon con una densidad sobrenatural. Sus manos, que momentos antes se apoyaban débilmente en la piedra, ahora se aferraban a ella con la fuerza de raíces de roble. Cada tendón, cada ligamento, cada célula de su cuerpo vibraba con un poder que no era de este mundo. El niño de la promesa había muerto en la prisión de Gaza, y el hombre que ahora se erguía entre las columnas era el instrumento puro del juicio divino. Los príncipes filisteos en el balcón, ajenos a la transacción divina que acababa de tener lugar, continuaban su fiesta. Vieron al esclavo ciego abrazar las columnas y probablemente soltaron una carcajada más. Quizás pensaron que estaba cansado, que buscaba un último y patético descanso. No podían ver la luz que ardía detrás de esas cuencas vacías. No podían sentir el poder que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Estaban ciegos, mucho más ciegos que el hombre al que se burlaban. Su arrogancia les había velado el entendimiento. Sansón respiró hondo. El aire ya no olía a derrota, sino a redención. Escuchó por última vez las risas, los cantos idólatras, el clamor de un pueblo que había desafiado al Dios viviente, y en su corazón no había odio, solo una resolución inquebrantable. Iba a cumplir la misión para la que había nacido, no como él había planeado, en una vida de gloria y victorias, sino en un único y definitivo acto de sacrificio. Su mayor victoria no vendría de matar a sus enemigos, sino de morir con ellos para liberar a su pueblo. Se aferró a las columnas, sintiendo la textura de la piedra bajo la presión de sus dedos. Se inclinó hacia adelante,
flexionando cada músculo de su espalda y hombros. El plan de Dios, iniciado con la promesa de un ángel en un campo solitario, estaba a punto de alcanzar su clímax atronador en 1900. El corazón del territorio enemigo. El juicio de Dios no llegaría con un trueno desde el cielo, sino con el susurro de un hombre roto y el inminente crujido de la piedra. Con un grito que no era de este mundo, sino la suma de una vida de dolor, arrepentimiento y propósito reencontrado, Sansón empujó. No fue un acto de furia ciega, sino de una precisión devastadora. Sus pies se anclaron al suelo de mármol, su espalda se convirtió en una palanca de poder divino, y sus brazos, los instrumentos de la justicia de Dios, transfirieron cada gramo de esa fuerza sobrenatural a las columnas. Por un instante, pareció que nada sucedía. La piedra, fría e inmensa, resistió. La música y las risas continuaron por un segundo más, un eco grotesco de la ignorancia de los condenados. Pero entonces se oyó un sonido que silenció a todos los demás. No fue una explosión, sino un gemido, un crujido profundo, gutural, que nació en las entrañas de la tierra y subió por los pilares como un presagio de muerte. La piedra, que había permanecido inmóvil durante generaciones, protestaba. Los rostros de los filisteos más cercanos se congelaron. La sonrisa se borró de sus labios, reemplazada por una mueca de incredulidad. Vieron cómo finas grietas, como telarañas, comenzaron a serpentear por la superficie de las columnas. Vieron el polvo antiguo desprenderse y caer en una lluvia silenciosa. El suelo bajo sus pies vibró. Una leve sacudida al principio, luego un temblor violento. La comprensión golpeó sus mentes borrachas de vino y orgullo, pero ya era demasiado tarde. El gemido de la piedra se convirtió en un estruendo. Las columnas no explotaron, se rindieron. Se doblaron hacia adentro con una lentitud agónica, como las rodillas de un gigante vencido, y con ellas todo el peso del techo de las terrazas superiores donde miles de personas observaban el espectáculo perdió su sustento. El cielo de piedra comenzó a caer. Lo que siguió fue un caos apocalíptico, un rugido ensordecedor que ahogó los gritos de 3000 almas, vigas de cedro del Líbano, bloques de mármol del tamaño de carros de bueyes. Todo se precipitó hacia abajo en una avalancha de destrucción. La luz del sol fue reemplazada por una nube de polvo y escombros que lo oscureció todo. El templo de Dagón, el monumento al orgullo filisteo y a su falso dios, se desplomó sobre sí mismo, convirtiéndose en una tumba colosal para sus adoradores. En el centro de todo, en el epicentro del juicio, Sansón permaneció de pie un último segundo. No murió aplastado por una piedra al azar, murió abrazado por la misma estructura que derribó, consumido por el acto final de su propósito. Su muerte no fue una derrota, fue la culminación de su misión. El hombre que había vivido para sí mismo, murió para su Dios y para su pueblo, y en ese acto final de entrega encontró la redención que la vida le había negado. Cuando el polvo comenzó a asentarse, un silencio antinatural cayó sobre las ruinas de Gaza, el silencio de la muerte. Bajo toneladas de escombros yacían los 5 príncipes de los filisteos, sus generales, sus sacerdotes, su nobleza. Toda la cúpula de liderazgo que había oprimido a Israel durante 40 años había sido aniquilada en un solo instante. El libro de los jueces lo resume con una frase que sella su legado: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado en su vida. La promesa hecha a su madre antes de su nacimiento se había cumplido. Él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y con este golpe devastador, no solo comenzó la liberación, la aseguró. Decapitó a la serpiente filistea, dejando su cuerpo convulsionando, incapaz de oprimir a Israel durante toda una generación. El juez caído, en su momento de mayor humillación, logró la mayor victoria militar de la historia de los jueces. La exaltación del rechazado se cumplió a través de su sacrificio. La noticia de la catástrofe se extendió como un reguero de pólvora. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a Gaza. No tuvieron que luchar. No hubo guardias que se lo impidieran. El miedo y el caos reinaban. Buscaron entre las ruinas y encontraron su cuerpo. Lo tomaron, lo llevaron de vuelta a su tierra
y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Su vida, que había sido una tormenta de contradicciones, encontró la paz en la tumba de sus antepasados. Recibió el entierro de un héroe, no el de un esclavo. En la muerte, recuperó el honor que había perdido en vida. La historia de Sansón no termina con el estruendo de un templo que cae. Resuena hasta hoy, hasta llegar a ti que me escuchas, porque su vida es un espejo de nuestra propia humanidad, de nuestras propias luchas con el propósito divino y la debilidad personal. ¿Cuál es la lección final que Dios quiere enseñarnos a través de este hombre imperfecto y poderoso? No es simplemente una advertencia contra los peligros de la lujuria o el orgullo, aunque ciertamente lo es. El mensaje más profundo es una revelación sobre la naturaleza de la gracia de Dios, una gracia que no se rinde ante nuestros fracasos, una soberanía que puede tejer incluso los hilos rotos de nuestras peores decisiones para cumplir su diseño perfecto. Sansón creía que su fuerza residía en su cabello, en sus músculos, en su estatus de elegido, pero su verdadera fuerza, la que derribó un templo y liberó a una nación, no se manifestó hasta que lo perdió todo. Se manifestó cuando estaba ciego, encadenado, humillado y completamente dependiente. Su punto más bajo se convirtió en la plataforma para la mayor demostración del poder de Dios en su vida. Y aquí está la conexión para nosotros hoy. Quizás te encuentres en tu propia prisión de Gaza. Quizás no estés atado a una piedra de molino literal, pero sí a la rutina aplastante del arrepentimiento, del fracaso, de las oportunidades perdidas. Quizás te sientas ciego, incapaz de ver una salida o un futuro. Quizás el silencio de Dios ha sido tan largo que has empezado a creer que te ha abandonado para siempre. La historia de Sansón te grita desde las páginas de la Escritura. No hay pozo tan profundo que la gracia de Dios no sea más profunda. No hay fracaso tan grande que pueda anular el propósito de Dios para tu vida. A menudo es en la oscuridad de nuestra ceguera, cuando nuestras propias fuerzas se han agotado y nuestro orgullo ha sido hecho polvo, cuando finalmente estamos en la posición de recibir la verdadera fuerza de Dios. La promesa que se te hizo en la apertura de esta historia era que entenderías cómo la mayor fortaleza puede convertirse en la debilidad más trágica, pero también cómo la caída más profunda puede ser el preludio de la redención. La promesa se ha cumplido. La fuerza de Sansón se convirtió en su debilidad porque confió en el don en lugar de en el dador. Pero su debilidad se convirtió en su mayor fortaleza cuando, despojado de todo, finalmente se aferró solo a Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida de una manera práctica? La vida de Sansón nos deja 3 pilares sobre los que podemos construir una fe más fuerte y resiliente. Primero, la fe en el propósito de Dios, incluso en la oscuridad. Cuando estés en tu momento más bajo, recuerda que el cabello de Sansón comenzó a crecer en la prisión, en silencio, sin que nadie lo notara. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos ni lo sentimos. Tu historia no ha terminado. Confía en que Él está preparando el escenario para tu redención, no para tu destrucción. Segundo, la esperanza en la gracia de Dios, a pesar de nuestros fracasos. La última oración de Sansón no fue una exigencia, fue una súplica. Acuérdate de mí, solamente esta vez. Nunca es demasiado tarde para pronunciar esa oración. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas promesas hayas roto. Su gracia es suficiente para darte una última oportunidad, una nueva fuerza para cumplir el propósito para el que fuiste creado. Tu pasado no tiene por qué definir tu futuro. Tercero, la santidad en nuestra consagración a Dios, como guardianes de su presencia. La gran tragedia de Sansón fue que jugó con su consagración. Trató el pacto con Dios como algo trivial. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, a guardar nuestro corazón, a proteger nuestra relación con Dios como el tesoro más valioso que poseemos, porque nuestra fuerza no proviene de nuestros talentos o habilidades, sino de nuestra conexión ininterrumpida con la fuente de todo poder. La vida de Sansón es un drama épico de poder, pasión y caída, pero en última instancia es una historia de amor, el amor inquebrantable de un Dios que se niega a renunciar a su pueblo
que utiliza a los instrumentos más improbables y rotos para llevar a cabo su voluntad. Un Dios que puede tomar a un juez ciego y esclavo y a través de su sacrificio derribar las fortalezas del enemigo y traer la libertad. Y si hoy te sientes como Sansón en la prisión, ciego, cansado de dar vueltas en círculos, escuchando solo las burlas de tus enemigos internos y externos, te invito a hacer lo que él hizo. Deja de mirar tus cadenas, deja de lamentar tu ceguera, busca a tientas los pilares de tu situación, esos problemas que parecen inamovibles, y apoya tus manos sobre ellos. Y en el silencio de tu corazón susurra la oración del quebrantado: Señor, acuérdate de mí, fortaléceme, solo esta vez, no para mi gloria, sino para la tuya, porque cuando nuestra fuerza se acaba, es cuando la suya comienza. Para una comprensión más profunda de los temas de consagración, debilidad y poder divino, te recomiendo estas lecturas, hermanas. La historia de David, el joven pastor que derrotó a un gigante no con su fuerza, sino con su fe, 1 Samuel 17. La vida del profeta Elías, que encontró a Dios no en el terremoto o en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19. Y los escritos del apóstol Pablo, que aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque es ahí donde el poder de Cristo se perfecciona. 2 Corintios 12. El único sonido es el de una piedra pesada, circular, que gira con una lentitud agónica, aplastando el grano y el silencio por igual. La oscuridad es total, un manto espeso que ahoga la vista y agudiza el oído. Se oye el arrastrar de cadenas, el roce metálico contra un suelo polvoriento y una respiración profunda, rota, la de un animal de carga al límite de sus fuerzas. Si pudieras encender una antorcha en esta mazmorra de Gaza, la luz revelaría una figura que desafía la razón, un hombre de proporciones monumentales, con la espalda y los hombros cubiertos de cicatrices frescas y antiguas, empapado en un sudor que traza surcos en la mugre de su piel. Está encadenado a la piedra de molino, forzado a dar vueltas en un círculo sin fin. Pero lo más terrible no son las cadenas ni las heridas, son sus ojos, o más bien, las cuencas vacías y ensangrentadas que miran a la nada. Le habían quitado la vista, pero solo entonces, en esa negrura impuesta, empezó a ver cómo es posible que el hombre elegido por Dios para liberar a Israel, el juez invencible, acabara aquí, convertido en el entretenimiento de sus peores enemigos. Esta es la historia de cómo la mayor fortaleza puede convertirse en la más trágica debilidad. Es la crónica de una caída tan profunda que parecía no tener retorno. Para entender el final, debemos volver al principio de la catástrofe, no a su nacimiento milagroso ni a sus hazañas legendarias, sino al momento exacto en que todo se quebró. Sucedió en el valle de Sorek, en el regazo de una mujer llamada Dalila. El aire de la noche era cálido, perfumado con las flores del valle, pero dentro de aquella habitación se estaba gestando la más fría de las traiciones. Sansón dormía, agotado no por la batalla, sino por la insistencia de la mujer a la que le había entregado el corazón. 3 veces le había mentido sobre el secreto de su fuerza, y 3 veces ella lo había intentado entregar a los príncipes filisteos. Pero la cuarta vez, vencido por su ruego y su propia soledad, cedió. Le confesó el secreto de su consagración. Le habló del voto nazireo, de la navaja que nunca había tocado su cabeza. Le entregó la llave de su alma, creyendo que era una prueba de amor. Y mientras dormía, vulnerable por primera y última vez en su vida, ella susurró la señal. No despertó con el calor de una caricia, sino con el frío metálico de unas tijeras rozando su cuello. El sonido suave de las cuchillas, cortando las 7 trenzas de su cabello, fue el preludio del estruendo de su mundo al derrumbarse. Abrió los ojos y vio las sonrisas burlonas de los señores filisteos rodeándole, mientras Dalila contaba las monedas de plata, el precio de su vida. Su reacción fue instintiva, un reflejo forjado en 100 batallas. Un rugido de pura furia brotó de su pecho. Se puso en pie de un salto, dispuesto a romper las cuerdas como si fueran hilos, listo para desatar el poder del Espíritu de Dios que tantas veces lo había investido. Pero esta vez no ocurrió nada. Sus músculos, antes duros como la roca, se sintieron extrañamente blandos.
La fuerza sobrenatural que conocía tan bien como su propio nombre no acudió a su llamada. Tiró de las ataduras, pero no cedieron. El libro de los jueces lo describe con una frase que hiela la sangre, un epitafio para el héroe vivo, y él no sabía que el Señor se había apartado de él. Piensa en esto por un momento. La mayor agonía de Sansón en ese instante no fue la traición de la mujer que amaba, no, fue la humillación de ser capturado por hombres a los que había derrotado por miles. Ni siquiera fue la pérdida de su cabello. El verdadero horror, el que destrozó su espíritu, fue el silencio. El ensordecedor y absoluto silencio de Dios en el momento en que más lo necesitaba. El poder no residía en su pelo, y él, en su arrogancia, lo había olvidado. El cabello era solo el símbolo externo de un pacto interno, un pacto que él mismo había profanado al entregar su secreto a los enemigos de Dios por satisfacer un deseo carnal. El Señor no lo abandonó por capricho. Sansón se había alejado de él paso a paso, mujer tras mujer, imprudencia tras imprudencia, hasta que finalmente cruzó una línea de no retorno. Casi nadie percibe que la tragedia de Sansón no comenzó en el regazo de Dalila, sino mucho antes. Comenzó cada vez que usó su don divino para su propia vanagloria, cada vez que se acercó al peligro filisteo por placer en lugar de por propósito, cada vez que confundió el poder de Dios con su propio poder. Su fuerza era un préstamo, pero él había empezado a creer que era de su propiedad, y ahora la deuda había vencido. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has sentido ese silencio? ¿Has clamado en medio de una prueba, esperando una respuesta, una señal, una fuerza que no llega? Quizás, como Sansón, has confiado demasiado en tus propios dones, en tu inteligencia, en tu experiencia, olvidando la fuente de la que emanan. Si es así, esta historia es también para ti. Sigue, escuchando, porque la caída de Sansón nos enseña una lección vital sobre la debilidad humana, pero también sobre una soberanía divina que puede usar hasta nuestros peores fracasos para cumplir su plan perfecto. Los filisteos lo ataron, y él, que había roto cadenas de bronce como si fueran de paja, no pudo resistirse. Se rieron en su cara, la cara del terror de las 5 ciudades, ahora pálida por la conmoción y la desesperación. Lo arrastraron fuera de la casa, hacia la luz del amanecer que revelaba su vergüenza a todo el valle. El juez de Israel, el libertador prometido, era ahora un prisionero, y mientras lo llevaban encadenado hacia Gaza, hacia la prisión y el molino, una pregunta debió de martillear su mente con cada paso doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me has abandonado? No sabía que su viaje a la oscuridad apenas comenzaba. Los filisteos no se conformarían con capturarlo. Querían aniquilar no solo su cuerpo, sino el símbolo que representaba. Querían demostrar a Israel que su Dios era impotente ante el Dios Dagón, y para ello le infligirían una crueldad diseñada para destruir su última pizca de esperanza. Creían que al cegarlo, lo destruirían por completo. Pero en esa oscuridad que estaban a punto de imponerle, una semilla de la justicia divina, invisible y silenciosa, comenzaba a germinar. Su mayor humillación se convertiría, sin que ellos lo supieran, en el primer paso hacia su redención final. Para comprender la profundidad de la caída, debemos medir la altura desde la que se precipitó. La historia de Sansón no comienza en la oscuridad de una celda, sino en la luz cegadora de una promesa divina, en un tiempo en que Israel gemía bajo el yugo de los filisteos. Durante 40 años, el pueblo elegido había dado la espalda a su Dios, y Dios en su justicia los había entregado en manos de sus enemigos. Los filisteos, un pueblo del mar, guerreros feroces con carros de hierro y una organización militar implacable, dominaban la tierra. La esperanza era una brasa casi extinguida. En este paisaje de opresión y silencio espiritual, vivía un hombre de la tribu de Dan llamado Manoa. Su vida estaba marcada por una tristeza silenciosa. Su esposa era estéril. En aquella cultura, la esterilidad no era solo una condición médica, era una vergüenza, una señal de un destino incompleto, casi una maldición. Pero es precisamente en los lugares de mayor aridez humana donde Dios elige sembrar sus milagros. Un día, mientras la mujer de Manoa estaba en el campo, una figura de luz se le apareció.
No era un hombre común. Su semblante era como el de un ángel de Dios, terrible en gran manera. El mensaje que trajo era tan imposible como la propia aparición. Le dijo: «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este niño», le explicó el ángel, «sería diferente. Sería un nazireo, consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Las reglas eran estrictas, un pacto visible de separación para un propósito invisible. No bebería vino ni sidra, no comería nada inmundo, y lo más importante, la señal externa de su consagración: ninguna navaja tocaría jamás su cabeza. Su largo cabello no sería una elección de estilo, sino un testimonio viviente de su voto». Y el ángel concluyó con la promesa que encendería la llama de la esperanza en Israel, porque él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta promesa es la clave de todo. Sansón no nació para ser simplemente fuerte. No nació para la gloria personal ni para satisfacer sus propios impulsos. Nació con una misión divina: ser el instrumento de Dios para iniciar la liberación de su pueblo. Cada gramo de su fuerza sobrenatural estaba ligado a este propósito. Su vida entera debía ser un acto de adoración, una demostración del poder de Dios obrando a través de un hombre consagrado. El niño nació y le pusieron por nombre Sansón, que significa pequeño sol o el que sirve. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. El libro de los Jueces nos dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Imagina a un joven descubriendo que posee una fuerza que desafía toda lógica, una fuerza que no proviene de sus músculos, sino de una fuente externa que lo inunda en momentos clave. Su primer encuentro documentado con este poder fue tan salvaje como la fuerza misma. De camino a Timnat para tomar por esposa a una mujer filistea, un león joven vino rugiendo contra él. Sansón, sin nada en sus manos, lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Este acto es más que una hazaña, es su imagen símbolo. Sansón era como un león entre los hombres, poderoso, indomable, solitario y a menudo guiado por sus apetitos. Su fuerza era un rugido que aterrorizaba a sus enemigos, pero su carácter, como el de un león salvaje, carecía de la disciplina que su llamado requería. Caminaba solo, a menudo despreciado por su propio pueblo, que no entendía sus métodos impulsivos. Él era la respuesta de Dios a la opresión, pero era una respuesta violenta, impredecible y peligrosa. La historia de su matrimonio con la mujer de Timnat ya revela las grietas en su carácter. Ignorando el consejo de sus padres, insistió en casarse con una enemiga de su pueblo, diciendo: «Esta agradó a mis ojos». Su deseo personal se antepuso a la sabiduría y a la separación que su voto exigía. Durante la fiesta de bodas, propuso un acertijo relacionado con el león que había matado, y cuando los filisteos no pudieron resolverlo, coaccionaron a su esposa para que les revelara la respuesta. La traición de ella desató la furia de Sansón. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y descendió a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus despojos y pagó la apuesta. Pero su corazón estaba lleno de ira, no de un celo santo. Usó el poder de Dios para saldar una cuenta personal. Este patrón se repetiría una y otra vez. Su vida se convirtió en una serie de provocaciones personales contra los filisteos, impulsadas por la venganza y el orgullo, en lugar de una campaña estratégica de liberación. Cuando descubrió que su suegro había entregado a su esposa a otro hombre, su reacción fue quemar los campos de los filisteos, atando antorchas a las colas de 300 zorras. Fue un acto de sabotaje masivo, pero nacido de una herida personal. Los filisteos respondieron quemando a la mujer y a su padre, y Sansón, a su vez, los hirió con gran mortandad. Era un ciclo de violencia que, aunque debilitaba a los filisteos, carecía del liderazgo espiritual que Israel necesitaba. Su propio pueblo, los hombres de Judá, estaban tan aterrorizados por las consecuencias de sus actos que 3000 de ellos subieron para arrestarlo y entregarlo a los filisteos. No lo veían como un libertador, sino como un problema. En esa cueva en la peña de Etam, Sansón se enfrentó al rechazo de aquellos a quienes debía salvar. Aceptó ser atado,
pero les advirtió que no lo mataran ellos mismos. Cuando los filisteos lo vieron, atado, gritaron de júbilo. Creían que su amenaza había sido neutralizada, pero entonces, una vez más, el Espíritu del Señor vino sobre él. Las cuerdas que ataban sus brazos se volvieron como lino quemado por el fuego y se deshicieron de sus manos. Encontró una quijada de asno fresca, un arma improbable, y con ella mató a 1000 hombres. En la cima de su victoria, exclamó: «Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres». Su grito de triunfo revela su orgullo. Habla de lo que él ha hecho. Sin embargo, inmediatamente después de esta hazaña, la realidad de su dependencia se hizo brutalmente clara. Estaba a punto de morir de sed. En su desesperación, clamó al Señor por primera vez en mucho tiempo, no con arrogancia, sino con necesidad. Y Dios, en su misericordia, abrió una hondonada y brotó agua. Este momento debió ser una lección crucial. La fuerza no era suya, la vida no era suya. Todo era un regalo, pero fue una lección que olvidaría demasiado pronto. ¿Y nosotros? ¿Somos tan diferentes? ¿Cuántas veces usamos los dones que Dios nos ha dado, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestra fuerza, como si fueran de nuestra propiedad? Nos enorgullecemos de nuestros logros, de nuestras quijadas de asno, olvidando que cada latido del corazón y cada aliento son un regalo del dador de la vida. Celebramos la victoria, pero solo en la desesperación de la sed recordamos clamar a la fuente. La historia de Sansón es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos usando los dones de Dios para su propósito o para el nuestro? Su fama se extendió como el fuego. Durante 20 años juzgó a Israel, actuando como una barrera solitaria contra la opresión filistea. Pero su debilidad interna, su apetito por lo prohibido, seguía siendo su talón de Aquiles. Desafió a sus enemigos abiertamente, no solo en el campo de batalla, sino en sus propios territorios. Fue a Gaza, una de las 5 ciudades principales de los filisteos, y entró en casa de una prostituta. Sus enemigos lo supieron de inmediato y rodearon la casa, planeando matarlo al amanecer. Estaban seguros de que lo tenían atrapado. Pero Sansón, en un acto de pura arrogancia y poder, se levantó a medianoche. Arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y su cerrojo, se las echó al hombro y las llevó hasta la cima de un monte. No fue una retirada estratégica, fue un acto de desprecio. Estaba demostrando que podía entrar en su fortaleza más segura, tomar lo que quisiera y salir burlándose de ellos. Se sentía invencible, intocable. Creía que podía jugar en el territorio del enemigo, romper las leyes de Dios y las de los hombres, y aún así conservar el poder divino que se le había confiado. Esta arrogancia fue la que lo cegó, mucho antes de que los filisteos le arrancaran los ojos. Su ceguera espiritual le impidió ver que cada paso que daba hacia las mujeres filisteas era un paso lejos de su consagración, un paso hacia la trampa que finalmente se cerraría sobre él. Confundió la paciencia de Dios con su aprobación. Creyó que el poder fluiría incondicionalmente, sin importar cómo viviera. No entendió que la fuerza no estaba en su cabello, sino en el pacto que su cabello representaba. Y un pacto profanado es un pacto roto. Así, cuando llegó al valle de Sorek y posó su cabeza en el regazo de Dalila, no fue un error aislado. Fue la culminación de toda una vida de compromisos, de deseos indisciplinados y de un orgullo que lo había convencido de que era la fuente de su propio poder. Estaba listo para la caída, preparado por sus propias decisiones. La promesa de su nacimiento seguía vigente en el cielo, pero en la tierra, el hombre elegido para cumplirla estaba a punto de traicionarla de la manera más íntima y devastadora posible. El niño de la promesa, el león de la tribu de Dan, se había convertido en un hombre que caminaba voluntariamente hacia su propia destrucción. Lo que vendría a continuación parecía negar cada una de las promesas que el ángel había pronunciado en el campo de Sora, llevando al elegido de Dios a un abismo tan profundo que la redención parecía una fantasía imposible. La captura no fue un final, fue el preludio de un horror inimaginable. Los príncipes filisteos, embriagados de victoria, no se conformaron con atar al gigante. Querían desmantelarlo, pieza por pieza,
hasta que no quedara nada del hombre que había sido el terror de sus ciudades. Lo arrastraron por los caminos, polvorientos hacia Gaza, el corazón de su poder. Cada paso era una nueva humillación. La gente salía de sus casas para verlo, para escupirle, para lanzar piedras al león ahora enjaulado. Él, que había caminado por esa misma ciudad con una arrogancia desafiante, ahora avanzaba con la cabeza gacha, el sonido de sus cadenas marcando el ritmo de su vergüenza. Su mente era un torbellino de confusión y dolor. El silencio de Dios era más pesado que las cadenas de bronce que ceñían sus muñecas. Buscaba esa voz familiar, esa oleada de poder que siempre acudía en su auxilio, pero solo encontraba un vacío desolador. ¿Era esto una prueba, un castigo, o era el final definitivo? La traición de Dalila dolía, pero la ausencia de Dios lo aniquilaba. Era como si el sol hubiera sido borrado del cielo, dejando solo un frío existencial que calaba hasta los huesos. Llegaron a Gaza, y allí, en la plaza pública, se llevó a cabo el acto de crueldad más simbólico. No bastaba con su captura, tenían que asegurarse de que nunca más volviera a ser una amenaza. Tenían que arrancarle la fuente de su lujuria, la misma que lo había llevado a su perdición. Los soldados lo sujetaron con fuerza, y mientras la multitud aullaba de placer sádico, le arrancaron los ojos. El hombre cuya vida había sido guiada por lo que agradó a sus ojos, ahora estaba condenado a una oscuridad perpetua. Su último atisbo de luz fue el brillo del metal al rojo vivo acercándose a su rostro, seguido de un dolor tan agudo, tan total, que su grito se ahogó en su propia garganta. La oscuridad física que lo envolvió fue absoluta, pero era solo un reflejo de la negrura que ya había consumido su alma. Creían que al cegarlo, lo habían destruido. Pensaban que un Sansón sin vista era un Sansón sin poder, un león sin garras ni dientes. No entendían que, al quitarle la visión del mundo, lo estaban forzando a mirar hacia adentro por primera vez en su vida. En esa negrura impuesta, despojado de todo orgullo y distracción, comenzaría el viaje más largo y doloroso de su existencia, el viaje de regreso a sí mismo y a su Dios. Pero ese camino estaba aún muy lejos. Lo arrojaron a una mazmorra, un agujero húmedo y fétido bajo la ciudad, y allí lo encadenaron a la piedra de molino, el trabajo más bajo, reservado para los animales o los esclavos más despreciados. El hombre más fuerte del mundo, el libertador de Israel, ahora giraba en círculos sin fin, moliendo el grano para el pan de sus captores. Día tras día, la misma rutina aplastante. El peso de la piedra, el roce de las cadenas, el eco de las burlas de los guardias. El silencio de Dios persistía, un compañero constante en su miseria. Cada vuelta del molino era un tormento. Su cuerpo, antes un templo del poder divino, ahora era una masa de dolor y agotamiento. Sus hombros se llagaron por el yugo, sus manos se despellejaron por el esfuerzo. Pero el tormento físico no era nada comparado con el mental. Con cada círculo, su mente reproducía sus fracasos. Veía el rostro de Dalila, no con amor, sino con el veneno de la traición. Oía las risas de los filisteos, recordaba sus propias palabras arrogantes, sus hazañas realizadas para su propia gloria. Cada grano de trigo que caía bajo la piedra parecía un recordatorio de las bendiciones que él había pulverizado. El sistema de sus enemigos era implacable. No solo lo habían derrotado militarmente, ahora lo estaban despojando de su identidad. Ya no era Sansón, el juez, era el esclavo ciego, el hazme reír de Gaza. Su existencia se convirtió en una herramienta de propaganda para el dios Dagón. Los sacerdotes filisteos proclamaban que su ídolo, mitad hombre y mitad pez, había demostrado ser más fuerte que el Dios de Israel. La humillación de Sansón era la supuesta victoria de la idolatría sobre la fe verdadera. Su fracaso no era solo personal, era una mancha en el nombre de Yahvé ante las naciones paganas. Su conflicto interno se agudizó hasta el límite de la locura. Una parte de él clamaba venganza, un fuego de odio que ardía bajo las cenizas de su desesperación. Otra parte se hundía en la autocompasión, preguntándose por qué un Dios de amor permitiría tal sufrimiento. ¿No había sido él el elegido, el niño de la promesa? ¿Cómo podía una historia que comenzó con la visita de un ángel terminar en este infierno circular y oscuro? La promesa parecía una broma cruel. Se sentía abandonado,
traicionado no solo por la mujer que amaba, sino por el Dios al que estaba consagrado. Llegó a su punto de quiebre. Hubo días en los que el deseo de morir era tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo? ¿Para qué seguir girando esta piedra? El silencio de Dios se había vuelto tan normal que había dejado de esperar una respuesta. Aceptó su destino. El león de Dan estaba domesticado. El sol de Israel se había extinguido. En su corazón, la esperanza murió. Se rindió a la oscuridad, al dolor y al olvido. Creía que su historia había terminado, que sería recordado solo como una advertencia, como el juez que lo tuvo todo y lo perdió por nada. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has estado en esa mazmorra? Quizás no una literal, con cadenas y una piedra de molino, pero sí una prisión del alma, un lugar donde tus fracasos giran en tu mente sin cesar, donde el silencio de Dios es ensordecedor y la esperanza parece una fantasía infantil. Quizás un error, una traición o una serie de malas decisiones te han llevado a un punto en el que crees que estás más allá de la redención, que tu propósito se ha perdido para siempre. Si te has sentido así, si estás ahí ahora, presta atención, porque es precisamente en el punto más bajo, cuando toda fuerza humana se agota, donde a menudo comienza la obra más profunda de Dios. Mientras Sansón se hundía en la desesperación, algo imperceptible estaba sucediendo, algo que ni él ni sus carceleros notaron al principio. El libro de Jueces nos da una pista, una frase casi susurrada en medio de la tragedia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. No fue un milagro repentino, no fue una explosión de poder, fue un crecimiento lento, natural, casi insignificante, un recordatorio silencioso de que, aunque el hombre había roto el pacto, la fidelidad de Dios no se había extinguido por completo. El cabello en sí no tenía poder, nunca lo tuvo, era el símbolo de una consagración, y su lento crecimiento era la señal débil, el primer susurro de Dios después de un largo silencio. No era una promesa de liberación inmediata, sino una evidencia de que la gracia seguía obrando en la oscuridad. Dios no había terminado con él. Su propósito para Sansón no había sido cancelado, solo pospuesto y redirigido. El plan divino a menudo madura en el suelo de nuestro sufrimiento, lejos de la vista de nuestros enemigos y a veces incluso de la nuestra. Los meses pasaron, el cabello de Sansón creció y con él una semilla de algo nuevo comenzó a germinar en su alma. No era la antigua arrogancia, no era el orgullo de su propia fuerza, era algo más profundo forjado en el fuego de la humillación. Empezó a orar de nuevo. No eran las oraciones exigentes de antes, sino susurros rotos en la oscuridad de la noche, peticiones de misericordia, no de poder, confesiones de su necedad, no excusas. En la ceguera y la esclavitud, su visión espiritual comenzó a aclararse. Comprendió que su fuerza nunca había sido suya, siempre fue un regalo, un préstamo para un propósito mayor que él había profanado para satisfacer sus propios apetitos. Mientras tanto, en el mundo exterior, la arrogancia de los filisteos alcanzaba su punto culminante. Convencidos de que su victoria era total y definitiva, decidieron organizar una gran celebración en honor a su dios Dagón. No sería una fiesta cualquiera, sería el mayor festival que se recordara, una demostración de poder para todas las naciones vecinas. Y para coronar la celebración, tuvieron una idea que sellaría su destino. Decidieron sacar a Sansón de la prisión para que se convirtiera en el centro de su entretenimiento. La noticia llegó a la mazmorra. Los guardias se lo dijeron con sonrisas crueles. El esclavo ciego va a tener una audiencia. Vas a divertir a los príncipes y a todo el pueblo. Querían exhibirlo como un trofeo roto, un testimonio viviente de la supremacía de Dagón. Querían que su humillación final fuera un espectáculo público, una fuente de risa y escarnio para miles de personas. Mientras lo sacaban de su celda, sintiendo la luz del sol en su piel por primera vez en mucho tiempo, una calma extraña se apoderó de él. El miedo había desaparecido, reemplazado por una resolución fría y clara. Los filisteos creían que estaban preparando el escenario para su mayor burla. No tenían ni idea de que, en su orgullo ciego,
estaban construyendo el altar para el acto final y más devastador de la justicia del Dios al que habían desafiado. Lo llevaban al templo de Dagón para que los divirtiera, sin saber que estaban escoltando al instrumento elegido para ejecutar su juicio. El estruendo del templo de Dagón lo golpeó como una marea. Miles de voces, una cacofonía de cantos, gritos y risas borrachas que se mezclaban con la música estridente de flautas y tambores. El aire era denso, casi irrespirable, una mezcla del humo dulzón del incienso quemado en honor al ídolo, el olor a carne asada y vino derramado, y el sudor de una multitud compacta y febril. Para un hombre ciego, los sentidos se agudizan hasta el dolor. Sansón no veía la grandeza del templo, pero la sentía en el eco de las voces rebotando contra un techo lejano, en la vibración del suelo bajo sus pies descalzos, en el calor sofocante que emanaba de miles de cuerpos. Un joven siervo, probablemente no mucho más que un niño, tiraba suavemente de la cadena que unía sus manos. Su toque era incierto, una mezcla de miedo y curiosidad. Lo condujeron al centro del gran salón. Podía sentir el cambio en el ambiente, las voces más cercanas, las risas apuntando directamente hacia él. Lo exhibían, el gran león de Israel, el terror de las 5 ciudades. Ahora era un animal de circo para el deleite de sus amos. Escuchó el tintineo de las copas de oro de los príncipes filisteos, sentados en un lugar de honor, probablemente en un balcón o plataforma elevada. Sus voces eran las más claras, las más cargadas de desprecio. «¡Miradlo!», gritó uno de ellos, y su voz fue amplificada por la acústica del lugar. «El poderoso Sansón, ¿dónde está tu Dios ahora, destructor de nuestros campos?». Una oleada de risas crueles recorrió la multitud. Alguien le arrojó algo que le golpeó en el pecho. Por el olor, supo que era un trozo de pan empapado en vino. Lo obligaron a hacer trucos absurdos, a levantar pesos que para él eran insignificantes, pero que a la multitud le parecían una demostración patética de su fuerza perdida. Cada